bandas, o sea, ya están por bandas, ya están desde cuándo, ¿no? Cadena lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero pues ustedes también vayan haciendo sus cálculos, digo, sus apuntes. Ujú. De acuerdo, gracias. Es que falté la clase pasada. Ah, ok, sí, pues De váyanlo bien. hecho, le había mandado un mensaje, pero no sé si lo habrá visto. Este, pues posiblemente es que muchos me han mandado mensajes de que están en vacunas, hay unos que creo que les hizo daño las vacunas y que andan ahorita todavía con las secuelas de la vacuna. O sea, no sé la verdad su caso, porque pues hay muchos. Sí, de hecho fue por la vacuna, pero bueno, gracias. Ujú. Sí, entonces, bueno, vamos a iniciar, ingeniero, ya saben, les voy a pedir a todos que tengan encendidas sus cámaras. Vamos a empezar a hacer el problema. Déjenme nada más aquí colocar bien la información y pues vamos a dar inicio, ¿sale? Entonces ya saben todos, por favor, les voy a pedir encendidas sus cámaras. Hay algunos que están diciendo que están en Encima Azcapotzalco, ellos igual, ya me avisaron. Los demás sí les pido que tengan todo encendido, por favor. Tengan su calculadora a la mano, vamos a continuar con los cálculos, sus tareas y el procedimiento, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar, ingenieros. La clase pasada, en las transmisiones por cadena, hicimos el paso número 4 donde seleccionamos bueno, desarrollamos varias interacciones para poder calcular o determinar qué número de dientes en las catarinas íbamos a usar. Y quedó como dato final el valor de 60 dientes con 17 dientes que nos permitían una relación de velocidad de 3,52, que era lo más aproximado a los datos iniciales que nos estaba solicitando aquí el enunciado. Calculamos perdón, calculamos su velocidad de la máquina conducida con esa nueva relación de velocidad y pues igual el valor más cercano fue de 23,80, el valor más cercano en cuanto a velocidad que nosotros pretendíamos, ¿no? Entonces, con eso, ingenieros, una vez definidos los números de dientes de las catarinas, hicimos el cálculo diámetros de, de sus diámetros de paso, hicimos estos cálculos y pues los valores a los cuales pues obtuvimos los resultados fue de diámetro de paso de la Catarina más chica fue de 6,8 pulgadas y de la Catarina más grande fue de 23 pulgadas, ¿vale? Estos son los cálculos y lo que en donde nos quedamos fue en donde copiábamos los datos de esta tablita, que era para Catarinas de un solo tramo de cadena número 100, la Catarina de 17 dientes, que tiene prácticamente aquí los rangos de diámetros de barrenos desde media pulgada a 2 pulgadas 11, 16. Y en este otro punto tenemos de 60 dientes para diámetros de barreno de 7 octavos de pulgada a 3 pulgadas, un cuarto. Hasta aquí nos quedamos la clase pasada, ¿verdad? Ok. Sí, profe. Bueno, pues vamos con el siguiente punto, ingenieros, que sería ahora verificar, ya una vez que obtuvimos los datos de las Catarinas, vean, ya hasta el momento ya hemos tenido los datos de las Catarinas, lo que vamos a hacer es verificar la distancia entre centros que vamos a utilizar. Cuando en el cálculo de cadenas, perdón, nosotros ya elegimos qué cadena vamos a usar, qué tamaño de catarinas como número de dientes y diámetros de paso, con la finalidad de que una vez que ya tengamos todos esos datos, pues calculemos la longitud de cadena y calculemos una distancia entre centros corregida. Pero para llegar a determinar la longitud de cadena, primero debemos verificar una distancia entre centros propuesta. Para el caso de cadenas, pues muchas veces se nos propone este dato. Y cuando se propone un dato de distancia entre centros en transmisiones por cadenas, pues debemos verificar que se cumplan con los criterios de diseño. Y bueno, ahorita le voy a pedir por favor al ingeniero Enrique Monroy, por favor, Enrique, ¿nos quieres leer el primer párrafo
este paso número 6 que vamos a hacer. Sí, profe. Verificar que la distancia entre centros C se encuentre en los rangos recomendados de diseño. En este punto debemos tomar en cuenta los criterios de diseño correspondiente a los rangos de distancia entre centros recomendados para garantizar una transmisión lo más eficiente posible. Y 30 pasos debe ser menor a la distancia entre centros, que debe ser menor a 50 pasos. Y a velocidades muy lentas se pueden usar hasta 80 pasos, pero se colgará mucho la cadena. Ok, ahí está. Nosotros en este punto, ingenieros, ya tenemos una distancia entre centros. ¿Se acuerdan cuánto nos pide el problema de distancia entre centros propuesta? 50 pulgadas. 50 pulgadas, exactamente. Entonces, el valor nos lo está dando en unidades de pulgadas, ¿sale? Entonces, vamos a indicar aquí que la distancia entre centros que se nos propone ahorita es de 50 pulgadas. Y para conocer si este dato se encuentra dentro de los rangos aceptables, pues los rangos aceptables, si se dan cuenta, no nos da los valores en pulgadas, ingeniero, nos los da en pasos de cadena. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es transformar estas pulgadas a pasos de cadena, porque para poder compararlo con los criterios de diseño. Pero un paso de cadena va a ser diferente según el número de cadena que estemos usando. Y para el caso de la cadena número 100, ingenieros, que estamos usando esa cadena, ¿qué paso de cadena, qué paso tenemos en esa cadena? El paso de cadena número 100, ¿cuál es su valor en pulgadas? 1 pulgada, 1/4. Un cuarto. ¿Una pulgada, un cuarto? Ok. 1 pulgada, un cuarto. Entonces, tenemos que un paso de cadena número 100 equivale en pulgadas a 1 pulgada, un cuarto. Como ahora lo que queremos hacer es transformar 50 pulgadas, ¿a cuántos pasos de cadena equivaldría, ingenieros? Es una regla de 3. 40 pasos. A 40 pasos, exactamente. Entonces, comparamos ahora sí esos 40 pasos con los criterios de diseño y cumple o no cumple con los criterios de diseño, ingenieros. Sí, sí cumple. Está en el centro. Exactamente, está a la mitad, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner aquí que este dato es aceptable, cumple con los criterios de diseño para poder proseguir con el siguiente paso, que ya sería calcular ahora sí la longitud de la cadena. Necesitábamos corroborar esta información para poder, ahora sí hacer el paso 7 y calcular la longitud de la cadena. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos? Vamos al paso número 7, ingenieros, una vez obtenido este dato, y pues debemos ahora sí calcular la longitud de la cadena. La longitud de la cadena lo podemos determinar como lo hicimos en transmisiones por banda, donde pues usábamos la fórmula que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que es la misma fórmula de la longitud de la cadena, pero el resultado nos los va a dar en pulgadas, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los criterios de diseño con respecto a la longitud de la cadena, ingenieros? ¿Cuáles son los criterios de diseño? Tiene que ser un número par y entero. Debe ser un número par y un número entero, exactamente. Entonces, pero aparte, ¿par de qué? ¿En qué unidades se tiene que dar la longitud de una cadena? Un número par de pasos. Pasos, exactamente, nos los tiene que dar en pasos. Resulta que si nosotros, de esta fórmula que están viendo en pantalla,
calculamos la longitud, pues el resultado nos los va a dar en pulgadas, ¿sí? Pero aparte, pues tenemos que transformarlo a pasos. Si ustedes lo quieren hacer con esta fórmula, pues simplemente la distancia entre centros que tenemos son 50 pulgadas, ¿sale? Vamos a sustituir todo eso en pulgadas. Los diámetros de paso eran de 6.8 y de 23.88. ¿Qué resultado tengo de aquí de la longitud de cadena en pulgadas, ingenieros? Profe, hay un compañero que dice que si lo puede dejar pasar, por favor. Ya el compañero está fuera de la tolerancia, por eso no lo permití entrar. Entró ya bastante tarde. A mí me dio 149.62. Pulgadas. Ok. Entonces, 149.62 pulgadas es la longitud de cadena que tenemos. Pero como la cadena no se mide en pulgadas, ingeniero, la tenemos que transformar a pasos, pues debemos hacer otra vez la operacioncita, que para una cadena número 100, el paso de cadena en pulgadas es 1,25 pulgadas. Si queremos transformar 149.62 pulgadas, ¿a cuántos pasos equivaldría? Hacemos la misma transformación de unidades. Da 119.7 pasos. 119.7 pasos, muy bien. Entonces, ese valor ya lo tenemos aquí. Tuvimos que hacer ahora esta transformación si ustedes usan esta fórmula. Y bueno, y resulta que si nos vamos otra vez a los criterios de diseño, ingenieros, esos 119.60 pasos, ¿qué nos pide en los criterios de diseño? Si me quieren volver a recordar, ¿qué nos pide para poder definir la longitud de la cadena? Dice que debe ser un número entero y par. Y múltiplo Debe de ser un pasos. número entero y par, exactamente. Entonces, 119.60 no es un número entero, para empezar. Debemos convertir a un número entero, puede ser 119 o 120. Pero también nos dice, debe ser un número par. Entonces ya descartamos 119 y el valor de la longitud de la cadena debe quedar como 120 pasos. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, profe. Tiene que ser de 120 pasos de cadena. Entonces, esto es un punto que pues, siempre debemos tomar en cuenta a la hora de definir pues, nuestra longitud. Pero también hay otra fórmula, y que es parte de la tarea que yo les pedí, ingenieros, que nos ayuda a calcular la longitud de la cadena y ya directamente nos da los valores en pasos para no estar haciendo tanta transformación pues, de pasos a pulgadas o de pulgadas a pasos. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería esa fórmula? Sí, a ver, dígame cuál es, Nayel. ¿Pero son con diámetros? Mm, no creo que sea esa la fórmula. Profe, yo tengo. Ajá, era lo que le iba a comentar. Así es. Entonces, esa fórmula que nos acaba de dar el ingeniero Nayeli es una fórmula que nos permite calcular la longitud en pasos de cadena. Los datos que debemos incorporar a la fórmula son los números de dientes de las catarinas y la distancia entre centros debe darse en pasos. Esa fórmula es esta, ¿no? Ingeniero Nayeli. Es esta, ¿no? Esta es la fórmula que nos está pidiendo. Entonces, ahora les voy a pedir que resuelvan esta
fórmula, la distancia entre centros tiene que ser en pasos. No le vayan a poner ahí en pulgadas, debe ser en pasos, que sería para nuestro caso la distancia entre centros que nosotros habíamos definido era de 40 pasos, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular ese dato, por favor, para que ustedes mismos me indiquen cuáles serían los resultados que nos está dando y lo podemos comparar con los resultados que acá arriba hemos determinado o hemos calculado. Acá voy a poner los valores y ustedes me dicen sus resultados, por favor. Tienen que sustituir así los valores. La distancia entre centros son 40 pasos, los números de dientes 60 y 17. ¿Y qué resultado tenemos en pasos? A mí me dio de 119.67, profe. 119.67, muy bien. Los demás que nos puedan corroborar, vean que ese resultado en pasos es muy aproximado al que nos dio en pasos arriba cuando lo transformamos. ¿Ya vieron, ingenieros? En la fórmula de la longitud en pulgadas nos dio también 119.60 pasos, ¿no? Y acá nos dio 119.67, ¿sí? Entonces, igual, de la misma manera, pues lo redondeamos a un número entero y par, y pues igual, si se dan cuenta, con esta fórmula nos da el mismo resultado que con la de arriba, ¿sí? Nada más que aquí ya no tuvimos que hacer tanta transformación de unidades. Aquí simplemente nos dio el resultado directo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Sí. Bueno, ingenieros, entonces yo les recomiendo siempre utilizar la fórmula de acá abajo, porque ya no tienen que estar haciendo transformaciones. Muchas veces se comete mucho error en las transformaciones y por errores de dedo, más que nada, cometemos errores y damos resultados incorrectos. Yo les recomiendo la fórmula de acá abajo, que es la fórmula exclusiva de cadenas, ¿sale? Y les pido que utilicen esa fórmula, por favor. Entonces, una vez que ya hicimos, ahora sí que la longitud de la cadena, al ajustar esta longitud, ingenieros, de pasos de cadena, como el resultado original, el cálculo nos daba un número decimal y lo ajustamos a 120 pasos, lo que resulta es que la distancia entre centros se vuelve vuelve a cambiar. Varía nuestra distancia, modifica nuestra distancia entre centros. Y lo que debemos hacer es calcular ahora una distancia entre centros corregida. Y la distancia entre centros corregida, ingenieros, pues la podemos calcular igual que lo que hacíamos en transmisiones por banda. Y aquí pues le voy a pedir al ingeniero Pablo Giovanni, y también al ingeniero Alexis Daniel, le voy a pedir lo mismo, ingeniero Alexis Daniel, también al ingeniero Irán, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, ingenieros, que verifiquen ahora esta fórmula que es la que utilizamos en el paso número 8 para transmisiones por bandas, pero van a sustituir los resultados que tienen aquí con los datos de las Catarinas y la longitud que ustedes tienen aquí
es la longitud de nuestra cadena, pero medida en pulgadas. ¿Qué vamos a hacer, ingenieros? Vean aquí a los compañeros que les acabo de nombrar. En los diámetros de Catarina, pues me van a utilizar los valores de 6.8 y de, ¿cuál era el otro? 60 y tantos, ¿no? 23.88. Pero en la longitud, ingenieros, que aquí muestran, es la longitud en pulgadas. Pero vean, ingenieros, no vayan a ponerle aquí, y es para inclusive para todos, no le vayan a poner la longitud en pulgadas que calculamos aquí, vean. No se les vaya a ocurrir poner esta longitud, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es tomar 120 pasos y transformar 120 pasos a pulgadas. ¿Cuánto les da, ingeniero Pablo, ingeniero Alexis? Ingeniero Irán, ¿cuánto les da? 120 pasos a pulgadas. ¿Cuánto les da, ingeniero? 120 pasos a pulgadas, ya se tardaron. Esa es una transformación muy rápida. Serían 150, ¿no? 150 pulgadas. Ese resultado de 150 pulgadas que se obtuvo de esta formulita y de este procedimiento, lo van a sustituir en esta ecuación y me van a calcular la distancia entre centros corregida, ¿sí? Esa es una forma, una manera de calcular la distancia entre centros corregida. ¿Por qué nada más se los estoy pidiendo ahorita al ingeniero Pablo, a Alexis, a quién más se lo pedí, a Irán, y no me recuerdo ahorita a quién más? ¿Por qué nada más se los pido a ellos? Porque no les recomiendo calcularla, aunque el resultado nos va a dar el mismo, no les recomiendo usar este procedimiento, esta fórmula, porque los lleva a que tengan que hacer muchas transformaciones de unidades. O sea, del resultado que ustedes ya tenían en pasos, ahora lo tienen que transformar a pulgadas, ¿sí? Entonces, otra vez, pero ese resultado, por eso genera mucha confusión en el examen más. Ahora, para los demás compañeros, yo les pregunto, ¿qué fórmula tienen ustedes para calcular una distancia entre centros corregida, pero donde pues podamos obtener los valores directos en pasos? ¿Qué fórmula, ingeniero José Manuel? Tengo esta fórmula donde nos da es la distancia sobre 8 que multiplica a 2 veces el número de eslabones de la cadena menos los números de dientes, me parece, menos 2. El número de dientes de la cadena mayor y menos la cadena menor, más la raíz del... Así es. Sí, es más o menos va ahí, ¿no? Sí, es esa. Porque Sí, la pero bueno, no me la dio completa. Me dice que multiplica la distancia entre centros, pero queda incompleta, todavía le falta un valor, ¿no? Sí, la raíz de, bueno, la raíz de esa
de todo esto, de la operación de 2 veces el número de eslabones menos los dientes al cuadrado, ajá, sí, y menos pi sobre 3.88, y eso lo multiplica por Aquí está. ¿Es esta? la diferencia. Sí. ¿Se parece? ¿O es igual a esta? Se parece, pero sí. Bueno, tenemos esta fórmula, ingenieros. Esta fórmula que están viendo ahorita es para calcular la distancia entre centros corregida en transmisiones por cadena, donde ustedes lo que tienen que ingresar solamente son aquí el número de dientes de las catarinas y la longitud, pero ya medida en pasos. El resultado que van a obtener es en pasos de cadena, o sea, la distancia entre centros la pueden obtener en pasos de cadena. Es una forma pues rápida para calcular más, para mí más efectiva que la ecuación de arriba que usamos para calcular bandas. Es más efectiva porque no tenemos que hacer como que tantos cálculos de transformaciones de unidades, ¿sale? Entonces, vamos a hacer esta ecuación, vamos a resolverlo. Aquí les voy a poner sus valores, ¿sí? Donde aquí ya la longitud, vean que la voy a colocar en pasos, es el valor en pasos, ya redondeado, ya es el valor ya redondeado y ajustado a un número par. Y los números de dientes pues, son los que ya habíamos determinado al principio, ¿sale? Entonces, ¿qué resultado obtenemos con esta fórmula, ingenieros? Y lo vamos a comparar con los que ahorita el ingeniero Pablo, si ya tienes el dato, el ingeniero Alexis, el ingeniero Irán. ¿Ya tienen el resultado, ingenieros? Pablo. 40.166. ¿Cuánto, perdón? La fórmula 166 pasos. 166 pasos. Sí, 40.166. Ah, 40 puntos, muy bien. 40.166 pasos. ¿Pasos entonces o pulgadas? Pasos, es de la fórmula. ¿En pulgadas cuánto le da? En pulgadas me da 49.98. 49.98 pulgadas que lo transformó a pasos y le da un valor de 46. Es que hice la fórmula de abajo, la de... La que está aquí puesta aquí abajo ahorita. ¿Está? Las dos. Sí, se ok. las dos. No, ahorita quiero quiero cotejar la fórmula de acá arriba, el resultado que obtuvieron con esta fórmula para ver la de acá abajo. ¿Sí? Primero el resultado de la fórmula de arriba. A ver, voy a copiar el dato que aquí me dio usted. 40.116. 40, ajá. Ahí está. Creo que ya, profesor. Ese uno me queda de 61 pulgadas. ¿61? Ajá. No, pues creo que le dio también muy grande. Sí, por ejemplo, también, de 61. Sí, ok, 61 pulgadas. ¿Cuánto? 41.16 pasos, ¿cuánto lo conviertan a pulgadas los demás, por favor? Serían 50.20. 50.20, muy bien. Ahí está. Entonces, tenemos estos resultados, ingenieros, acá abajo. Con la ecuación de abajo, que tenemos, el resultado es 40.16 pasos. La ecuación de arriba nos tiene que dar un valor en pulgadas muy parecido a 50.20. ¿Sí? Para el compañero Pablo, ¿ya lo tienes, ingeniero Pablo? ¿Por qué no nos respondes? A mí me dio 61.02. A 61.02. Por ahí tiene un detalle que está de estar incorrecto.
Revise bien sus ecuaciones. Recuerde que los datos que tiene que poner ahí en la longitud de esta fórmula de arriba debe darle, primero son 150 pasos y los diámetros es igual a el diámetro más pequeño a 6.8 y el diámetro más grande dijimos que era en pulgadas de 23.88. A ver, verifiquen los del compañero Alexis, Irán, ¿qué resultado tienen ustedes de esa fórmula que está sombreada? El 61 pulgadas, profe. ¿También? ¿Por ahí hay algún dato que están haciendo mal? Nos tiene O que sea, dar igual. De esa que está subrayando tengo, digamos, el valor de B sería 61.655 y de C de 36.125. Y ya haciendo A la ver, otra chicharronera, vez. Ajá. bueno, de B me dio 61.655 y de C me dio 36.125. Ya haciendo la chicharronera me dio de 61.06. A ver. Nada más quiero colocar aquí un dato. La longitud aquí que van a usar es de 150 pasos, que es lo que me dijeron que equivaldría 120 pasos a pulgadas, perdón, 150 pulgadas, que es lo que equivale 120 pasos a pulgadas. El diámetro de acá era de 23.88 y este otro diámetro es de 6.8, me parece. Ajá. Y por acá tenemos igual 23.88 y acá 6.8. ¿Sí están usando así los valores? Sí, profe. Profesor, en esa para calcular los datos en pulgadas me salió 50.18 en C. En C. O bueno, Ahí el valor está. de... Ahí está el resultado, ese es el resultado correcto. Ese es el resultado correcto, ingenieros. Déjenme a ver. Aquí nada más déjenme ajustar aquí la página para que no se nos pase tanto. Aquí está. Con estos datos, ingenieros, el resultado que les debe dar debe aproximarse a 50.20. Ahorita el compañero me está diciendo que le da de 50.18, ¿no? ¿Sí es correcto? Sí, me salió eso, profesor. Por eso les digo a los demás compañeros, Iram, a otro compañero, Alexis, estos valores, por ahí han de estar haciendo un dato mal porque les debe dar muy aproximado a este valor. Ahora, si ustedes transforman ese 50.18 a pasos, ¿cuánto les da, ingeniero? 50.18 que les da a pasos. Eh, 40.14. 40.14, se dan cuenta, son valores muy aproximados a los que nos da la fórmula de abajo. ¿Sí? Profesor, entonces, aún así, o sea, con la fórmula de arriba, aún así no llegaríamos al resultado ideal, por así decirlo. O sea, de todas maneras, no vale la pena ni complicarse ni hacerlo porque es más aproximado siempre el de abajo. No, nos dan los datos, nos dan datos muy cercanos. O sea, yo lo que aquí quiero hacerles ver es que si ustedes lo hacen con la fórmula de arriba, van a tener que hacer muchas iteraciones, pero muchísimas iteraciones. O sea, para empezar, la longitud tienen que transformarla de 120 pasos, que fue el resultado que obtuvimos acá arriba, tanto de este lado como en la parte de acá arriba, lo tienen que transformar a pulgadas y luego sustituirlos en esta ecuación, que pues es una ecuación bastante larga,
y que aparte después van a tener que calcular el método, la fórmula general, o sea, como que es un procedimiento muy largo este. El resultado les tiene que dar el mismo, el resultado que les dé es el mismo o muy, muy cercano. Pero si ustedes lo hacen con esta otra fórmula, pues no tienen que hacer tanta operación, tanta transformación de unidades. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, ingeniero. Entonces, Ingeniero, ¿qué creo los invito que yo a es por utilizar un signo. la fórmula que están viendo ahorita en pantalla sombreada? Ingeniero, creo que es por un signo en la ecuación. Ah, es por un En signo, eso, ¿cuál es el error? el de 1.57 por 23.88 y ahí sería más porque Ah, yo ok, lo es intenté más. cambiando el signo Ah, ok, y ya ok. me da un resultado Ay, diferente. sí, sí es más, no sé por qué aquí se le está menos. Ya me da 50.87. Muy bien, ahí está. Muchas gracias por la observación, ingeniero. Aquí todos, bueno, nada más corrijan, los demás corrijan ese signo, que fue el dato que estaba mal copiado. Entonces, lo que yo quiero que vean nada más que por ambos métodos el resultado es el mismo, ¿sí? Les tiene que dar el mismo o muy, muy cercano, o sea, es un decimal la diferencia. Entonces, yo lo que los invito es mejor sacarlo por la ecuación de abajo, para que no hagan tantas operaciones, ¿sí? Entonces, los pueden obtener de esta manera, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos al siguiente paso, ingenieros, que ya sería el último, para poder, una vez obtenida la distancia entre centros corregida, el siguiente paso es determinar el tipo de lubricación, ¿sí? Y pues para poder determinar el tipo de lubricación, como ya lo hemos visto en los criterios de diseño, necesitamos conocer la velocidad lineal de la transmisión. Y la velocidad lineal de la transmisión, ingenieros, pues lo calculamos con la fórmula que ya conocemos de la velocidad lineal, ¿sale? De donde multiplicamos a pi por el diámetro por la velocidad angular entre 12. Denme el valor del diámetro que vamos a usar aquí. ¿Qué diámetro vamos a usar aquí? ¿Qué diámetro les he recomendado siempre usar? Siempre el valor pequeño. Entonces, el valor pequeño fue de la Catarina que mide 6.8 pulgadas, me parece que es el valor, ¿no? Y de esa Catarina pequeña, ¿qué velocidad tenemos en la Catarina más pequeña, ingenieros? ¿Qué velocidad? 84 revoluciones. 84. Entonces, sustituyendo esos valores, haciendo la operación, ¿qué valor de velocidad lineal tenemos? Me da 149.54. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Aquí está, 149.54, ¿verdad? Listo. Esa velocidad es la velocidad lineal, ingenieros, y para poder definir el tipo de lubricación, recuerden que hay tres tipos de lubricación: el tipo 1 que corresponde a la lubricación pues manual, el tipo 2 que la lubricación ya es más autónoma, donde en un depósito de aceite se sumergen las catarinas a la altura nada más de los dientes de las catarinas, ya sea la motriz o la conducida, y se lubrica ahora sí que por chapoteo, ¿no? Nada más se remoja ahí la cadena. Ese es el tipo 2. Y el tipo 3, pues una más autónoma, donde se utiliza una bomba de aceite. Y pues para poder identificar ahora con este resultado nuestro tipo de lubricación, pues vamos nosotros ahora a ver, pues a recordar un poquito más sobre ese dato. Y pues aquí lo tenemos, ingenieros. Déjenme hacerles un poquito más grande para que lo leamos. Ahí está.
diría yo, entonces, ¿cuál es el tipo de lubricación que vamos a usar con estos datos que tenemos? De tipo 1. Es el tipo 1, ¿verdad? Con esta información, entonces nos está diciendo que el tipo de lubricación es una lubricación manual o por goteo, donde no estamos superando ni siquiera los 650 pies por minuto. De hecho, es un valor menor a lo que está aquí. El tipo 1 es de 600 pies por 50 hacia abajo, ¿sale? Es hacia abajo, no importa aquí que nos da un valor menor aquí, pero un valor de 170 como mínimo, pero es hacia abajo. Entonces, con esta información, pues nosotros vamos al procedimiento y copiamos los datos que le corresponden a nuestro tipo de lubricación. Le ponemos que es un tipo de lubricación número tipo 1 y pues realmente también otro punto que debemos poner es que en qué consiste este tipo de lubricación, ingenieros. Consiste en una lubricación manual con brocha o por goteo, que esta información ustedes la van a encontrar igual ahí en esa página que les acabo de dar, que también voy a subir al Teams para que ustedes puedan tener pues toda esta información a la mano. ¿Sale? De hecho, deben también ustedes tener los apuntes, pero pues también lo vamos a tener ahí en el Teams. ¿Sale? Y para poder concluir ya con el problema, ya desde el paso 9, que fue el último, ya definimos el tipo de lubricación. Vamos a hacer nuestra tablita aquí, que siempre hemos hecho en el caso de transmisiones por bandas, ahora lo vamos a hacer por cadenas, donde el diámetro de paso de la Catarina más chica fue de 6.8. Si mal no recuerdo, su número de dientes fue de 17 dientes. En el caso de la Catarina más grande fue 60 dientes, pero si me dan el dato del diámetro de paso de la Catarina más grande, por favor, que fue de 23.88, ¿sí era ese? Sí, profesor. 23.88. Otro dato que tenemos es que vamos a usar un tramo de cadena nada más, una cadena número 100, ¿sí? Y con paso de 1 a 1/4. Recuerden que ese paso pues, corresponde al número de cadena. Y la longitud en pasos de esa cadena es 120 pasos. Entonces, estas son las características de la cadena que vamos a usar. Es un tramo de cadena, ¿sale? La distancia entre centros, ¿me quieren recordar cuánto era? Era en pulgadas y en pasos, por favor, no tengo ahorita el dato. En pasos son 40.16 y en pulgadas 50.20. Muy bien, entonces 50.20, perfecto. Ahí está. Otro dato que tenemos, ingenieros, es las catarinas que vamos a usar. Vamos a usar catarinas con una hilera de dientes, o sea, una sola hilera de dientes, recuerden, para cadenas número 100. Y el paso de la catarina, pues es la misma cadena, junto con el tipo de buje taper lo que vamos a usar. Buje taper look. Entonces, con esto concluimos nuestro problema. ¿Sale? Así concluimos nuestro problema. Tenemos el tipo de lubricación. Déjenme hacer un poquito más pequeñita la información. Pensé que se iba a ver todo, pero no creo que no va a ser posible. Nada más les voy a colocar hasta donde se vea. Ahí está. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No, profe. ¿No tienen preguntas o dudas? Bueno, es importante, ingenieros, nada más colocar al final pues, esquema en el examen. De hecho, el examen lo van a desarrollar así al pie de la letra, como lo hemos hecho en el procedimiento. Y pues van a colocar tanto fórmulas como despejes y sustitución de datos. Y en el caso del tipo de lubricación, no se les olvide poner qué tipo es y a qué corresponde ese tipo de lubricación, porque si nada más me ponen tipo 1, tipo 2 o tipo 3, está incompleta la información. Necesito que ustedes me expliquen a qué corresponde ese tipo de lubricación. ¿Sí? Y pues bueno, si no tiene ninguna otra pregunta,
ingenieros, pues voy a mostrarles ahora el enunciado del siguiente problema. Profe, ¿podría poner la fórmula de la distancia de centros corregida, la segunda? Ok, sí, nada más déjenme ver con los demás. ¿Ya le podemos mover la página, ingenieros? Ingeniero, ahí, fíjese que esa pregunta que nos acaba de dar, le voy a pedir mejor que la busque en los libros, es parte de las tareas que yo les he pedido. Si no la tienes porque no hizo la tarea, entonces mejor haga la tarea y obtenga esa ecuación, ¿sale? Para que también ahorita terminen de copiar los compañeros y pues nos vayamos al enunciado, a copiar el enunciado del siguiente problema, ¿sí? Para que copien esa está en la tarea que les pedí. Pueden buscarlo en el libro, no sé, ¿no? ¿En qué libro lo encontraron? Norton, no Mott, Dutchman, está Hamrock también lo tiene. ¿Vale? Bueno, ingenieros, pues voy a mostrarles el procedimiento, voy a quitarles ya este problema. Les voy a mostrar el procedimiento, más bien el enunciado del siguiente, para que ya empecemos a iniciar ahora un problema con un grado de dificultad un poquito mayor. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, Ok, profesor. entonces ahora copien el enunciado, ingenieros, que vamos a ahora hacer ese ejemplo. ¿Sale? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, ingenieros? Vamos a diseñar una transmisión por cadena para impulsar a un compresor centrífugo que va a este compresor. Necesitamos que ejecute un trabajo y expulsar aire, y pues para ello se requiere una capacidad de 40 caballos de fuerza para expulsar todo el aire requerido, ¿no? A 24, pues ahora sí que, perdón, a 330 revoluciones por minuto. Para poder lograr esa capacidad de fuerza, ingenieros, el compresor necesita ser impulsado por una fuente motriz. En este caso, pues la fuente motriz igual se elige un motor eléctrico.
un motor eléctrico de corriente alterna que va a trabajar obviamente a 40 HP o caballos de fuerza. Y la velocidad a la cual va a estar trabajando ese motor, que fue como se consiguió con los fabricantes de motores eléctricos, es de 720 revoluciones por minuto. Entonces, con esas características de trabajo necesitamos diseñar la transmisión, pero nos están pidiendo usar un número de cadena ya, o sea, el número de cadena es la cadena número 60, vean. A diferencia del problema anterior, pues no, en el problema anterior pues no nos pedían usar un número de cadena, en este caso sí, que es una 60, y que también, si es posible, podamos mantener una distancia entre centros de 50 pasos. Vean, aquí nos está dando el resultado en pasos, que es como lo vamos a hacer. Si se dan cuenta, el compresor, pues la forma interna de un compresor es como lo están viendo en la figura número 1, que pues entra un fluido mediante unos álabes que parecen como si fueran un gusanito sin fin, ¿sí? Y pues se va a mandar todo ese fluido hacia un lado con una capacidad de 40 pues, caballos de fuerza. Entonces vamos a resolver este problema. Y para poderlo resolver, pues vamos al procedimiento que vamos a seguir. Entonces, permítanme un momento, les voy a poner el procedimiento. Ustedes me dicen si lo están viendo, ingenieros. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, aquí tenemos ya el enunciado, es lo mismo que acaban de ustedes de copiar. Y lo que vamos a hacer ahora es pues darle solución, ¿no? Entonces, pues como ya les había mencionado anteriormente, en todos los demás problemas, para poder pues lograr redactar este enunciado que ustedes ven aquí, antes se hace un estudio previo del tipo de trabajo que ustedes quieren desarrollar y dependiendo del tipo de trabajo eligen una máquina conducida, que sería en este caso un compresor, centrífugo, analizamos la capacidad de trabajo que queremos que desarrolle ese compresor y con eso pues identificamos la potencia y la velocidad a la que puede generar esa potencia. Después de eso, ingenieros, lo que hacemos como paso pues número 2 es que buscamos, paso 3 es que buscamos la fuente motriz con el que vamos a impulsar esa transmisión. En este caso, un motor eléctrico y pues si es posible contar con un dato de distancia entre centros. En este caso sí la tenemos y pues con eso con esos datos redactamos nuestro enunciado. Para iniciar, antes de hacer cualquier operación, pues siempre tenemos que clasificar los datos, que es lo que vamos a hacer ahorita, clasificando los datos, y pues una vez clasificando los datos, pues podemos iniciar con nuestros cálculos, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería el tipo de máquina conducida que vamos a usar? ¿Cuál va a ser? Motor eléctrico, inducción simple. Muy bien. Un motor eléctrico de tipo inducción simple es lo que vamos a utilizar. Su potencia. Bueno, el motor eléctrico, ingenieros, es la fuente motriz, pero la fuente conducida es un compresor centrífugo. ¿Sale? Es el compresor. Nada más no hay que confundir ahí conducida y motriz.
Entonces, la potencia del compresor centrífugo, ¿de cuánto tiene que ser? ¿40 HP? A 40 caballos de fuerza. Y pues obviamente el motor eléctrico debe de demandar esa potencia, debe generar esa potencia. Ahora, la velocidad del compresor centrífugo, ¿de cuánto es? ¿Ingenieros? 330 revoluciones por minuto. 330 es la velocidad del compresor y lamentablemente no pudimos en el motor eléctrico pues encontrar un motor que nos diera esa velocidad y pues la que se encontró comercial fue de 720 revoluciones por minuto. Tenemos también como dato que la distancia entre centros son 50 pasos de cadena, que toda la transmisión va a funcionar 24 horas al día y que la cadena que se debe usar son 60, una cadena número 60. Este dato es bastante importante y es lo que va a hacer que cambie en el paso número 2 nuestro procedimiento, ingenieros. Este es la diferencia. Si ustedes recuerdan, en el problema anterior no teníamos absolutamente nada, no nos daba ninguna información de qué tipo de elemento usar. Nosotros tuvimos que calcular y determinar todos los elementos. En este caso nos está dando número de cadena. Y con esto vamos a iniciar, ingenieros, nuestro problema. ¿Sí? Entonces, pues ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería el paso número 1 para poder calcular, ¿no?, un diseño de transmisiones por bandas, por cadenas, perdón? Pues habrá que calcular nuestra potencia de diseño, ¿no? Así es, calcular como lo hemos hecho en el paso anterior, calcular una potencia de diseño, lo mismo con transmisiones por bandas, se calcula la potencia de diseño, pero el caso de la potencia de diseño en cadenas cambia un poquito de la fórmula para poder determinar, o los datos para poder determinar pues esta potencia. Recuerden que la potencia de diseño nos va a servir para poder seleccionar o determinar el tamaño de los elementos, pero para este problema la potencia de diseño nos va a servir para corroborar que un tramo de cadena número 60 soporte esa potencia de diseño. Si no, vamos a tener que utilizar más tramos de cadena o ver qué hacer en este caso, ¿no? Porque aquí ya tenemos una cadena establecida, ya nos están pidiendo una cadena. Entonces, la potencia de diseño es igual al factor de servicio por la potencia requerida. La potencia requerida, pues, ¿de cuánto quedamos que era? Nos dice aquí el inciso D. ¿Cuál es la potencia requerida? La potencia requerida nos dice que es la transmisión, dice, la potencia requerida de la transmisión generalmente se toma de la placa de datos de la máquina motriz, o sea que del motor eléctrico. Y dice, la carga requerida de la máquina conducida se puede utilizar como requisito de potencia si es conocida. Para nuestro caso, pues, ¿cuál es nuestra potencia requerida? 40. 40 caballos de fuerza, 40 HP. Ese es nuestro valor. Esos 40 ya los tenemos, lo que nos hace falta es determinar pues la clase de servicio, pero para ello, o más bien el factor de servicio, ya tenemos aquí este primer dato. Y pues le voy a pedir por favor al ingeniero Dante Eduardo que nos lea por favor el inciso B de este procedimiento. Sí, profe. En transmisiones por cadena se requiere identificar primero la clase de servicio de la transmisión para poder conocer el factor de servicio. La clase de servicio dependerá del tipo de máquina conducida a impulsar o su tipo de carga. En la página PT 12-28 del catálogo Dodge de cadenas de rodillos se encuentra una tabla para determinar la clase de servicio si conoce el tipo de máquina conducida. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Pues vean, para poder conocer el factor de servicio, ingenieros, pues necesitamos antes de clasificar a nuestras máquinas en una clase de servicio. Recuerden que pues hay tres tipos de clase de servicio, como lo pueden ver acá abajo, o sea, en estas notas que yo les puse, que depende de su máquina conducida, pues ustedes van a poder tener una clase de servicio. Pero vamos a tomar en cuenta, pues, la recomendación que nos está dando aquí
el párrafo y nos dice que vayamos a la página PT 1218 para poder conocer la clase de servicio. Ya sea que la determinemos por este método con esta información que están viendo aquí en pantalla o por la del catálogo. Por favor, todos abran su catálogo en la página PT 1218. Y pues aquí le voy a pedir pues al ingeniero ingeniero Andrea Monse, ¿puedes ir a la página PT 1228, por favor, y explicarnos un poquito cómo determinamos el factor de servicio nuevamente? Todos vean, para hacer esto, pues necesitan todos ir a la página PT 1228. ¿Sí? Y bueno, aquí Andrea sí nos escucha. Ingeniero Andrea, nada más respóndanos si nos está escuchando, por favor. Sí, profesor, pero es que se me estaba yendo el internet. Ok. Pues si por favor nos quiere explicar cómo determinar el factor de servicio, vaya a la página PT 1228, por favor, y nos explica un poquito. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, profesor? Que nos explique cómo determinar la clase de servicio y el factor de servicio, más bien, compañera. ¿Si se acuerda o no se acuerda? No me acuerdo muy bien, profesor. ¿No se acuerda muy bien? ¿No estuvo en la clase pasada donde vimos este punto? ¿No estuvo? ¿Nos quiere apoyar, ingeniero David Eduardo, por favor? ¿Quiere explicar a la compañera Andrea cómo determinar el factor de servicio yendo a la página PT 1228, por favor? Compañera Andrea, le voy a pedir si tiene el catálogo a la mano en esa página. Sí, profesor, sí lo tengo. Ok. Le voy a pedir que lea los primeros pasos que vienen en esa página, Andrea. Por favor, léalo y usted ahorita va a corroborar ese dato. Compañero David, ¿nos quiere ayudar con esto? No lo escuchamos, ingeniero, tiene apagado el micrófono. Ingeniero David Eduardo, ¿sí nos escucha? ¿Ya me escucha, profe? Sí, lo escuchamos. Nada más era checar aquí la máquina que teníamos que había
Simplemente vaya al catálogo, la página PT1228, y ahí le explica cómo determinar el factor de servicio. ¿Qué necesitamos para poder determinar ese valor de factor de servicio? Ya lo están, de hecho lo están leyendo en el inciso B, pero explíquenos con el catálogo, por favor, con la página PT1228. Sí, bueno, aquí en la página del catálogo viene la tabla, dice la clase de servicio de la máquina. Varias máquinas. Ajá, o sea, como que se cortó, se interrumpió su audio, pero nos está indicando que en la página PT1228 está la tabla de clase de servicio donde vamos a ubicar nuestra máquina conducida, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿y qué tipo de máquina conducida dijimos que tenemos? ¿Cuál es nuestra máquina conducida, ingenieros? Un compresor centrífugo. Exactamente, un compresor centrífugo. Vayan a esa página, ingenieros, y ubíquenme ustedes el compresor centrífugo, qué clase de servicio tiene. Si se encuentra para empezar, recuerden. Sí. Es B. Es clase B, ¿verdad? La clase de servicio es B. ¿Pero para qué necesitábamos la clase de servicio? Para poder sacar el factor de servicio. Exactamente, para poder determinar el factor de servicio. Entonces, ahora, para poder ubicar el factor de servicio, vayan a la tablita que está arriba, es una tablita pequeña, donde pues con la clase de servicio pueden determinar ustedes el factor de servicio, que nos pide el tipo de máquina motriz o fuente motriz que vamos a usar, que sería un motor eléctrico, sería la parte de en medio, la identificación del punto medio de esa tabla, y para la clase de servicio tipo B, el factor de servicio de cuánto le toca. 1.3. 1.3. Entonces, aquí voy a poner en la información del catálogo que la clase es tipo B y que el factor de servicio que nos muestra esa tablita es de 1.3, ¿vale? Multiplicamos ese valor de 1.3 aquí en la fórmula de la potencia de diseño, ¿y qué resultado obtenemos? $52. 52, gracias, muy amable. Entonces, esta parte, este paso número 1 es muy rápido, ingenieros. Aquí le voy a pedir, por favor, la compañera Andrea Monserrat y los demás compañeros que todavía no estén familiarizados con el procedimiento, que le den un repaso a al problema anterior. Por eso les pido siempre que ustedes hagan sus apuntes. Al final yo voy a subir el procedimiento, los problemas los voy a subir, pero es importante que ustedes hagan sus apuntes, por favor, ¿sí? Ya que tal y como la estructura que estamos llevando en estos procedimientos, pues así lo vamos a pedir en el examen, nada más que ustedes lo van a hacer a mano, ¿sí? No se va a hacer a computadora, se va a hacer a mano. Entonces, bueno, ya tenemos el valor de la potencia de diseño de 52 caballos de fuerza. Y pues lo único que nos queda es hacer ahora sí el paso número 2. Y para hacer el paso número 2, pues obviamente era identificar esta potencia de diseño. Y pues, ¿cuál sería el paso número 2, ingenieros, que nos está pidiendo el procedimiento de transmisiones por cadena? Determinar el tamaño de cadena. Determinar el tamaño de cadena y también de la catarina más pequeña, ¿sí? De la fuente motriz. Son dos datos que nos pide el paso número 2. Nada más que, a diferencia del procedimiento del problema 1, ingenieros, tenemos un caso especial con el paso 2, que es, nosotros ya tenemos el número de cadena.
El paso 2 nos pide determinar el tamaño de cadena junto con su paso y el número de dientes de la Catarina más pequeña. El inciso A dice, determina el tamaño de cadena. Pero nosotros ya lo tenemos, este dato ya está propuesto en los datos, ¿sí? En los datos iniciales, ingenieros. Entonces, pues aquí ya tenemos ese valor. ¿Qué número de cadena dijimos que es? 60. 60. Déjenme ser más pequeñito aquí. Ya está propuesto en los datos. Entonces, es una cadena número 60. Ya lo tenemos. Ahora, de esa cadena número 60, ¿cuál es su paso de cadena? 3/4. 3/4 de pulgada, exactamente. Entonces ya tenemos el inciso A, pero ese inciso A fue porque ya está propuesta en los datos. Es lo que nos estaba pidiendo aquí pues ahora sí que el cliente o las necesidades de diseño. Es el único dato que tenemos de este procedimiento, ingenieros. ¿Sale? Ahora, vamos, para poder hacer este procedimiento, bueno, ya nos dimos cuenta que ya tenemos un dato que usemos cadenas número 60, pero en este paso, con la potencia de diseño, nosotros buscábamos un número de cadena. Ya cambia los datos que vamos a obtener en este procedimiento. Y pues le voy a pedir, por favor, al ingeniero o a la ingeniera, bueno, el ingeniero José Manuel Lira, que nos lea, por favor, estos dos párrafos. Está bien. Para determinar el tamaño de cadena en el diseño y selección, si no se cuenta con una propuesta de alguno de los elementos y si solo usará un tramo de cadena, se puede seleccionar el tamaño de cadena y número de dientes de la más chica consultando de las páginas PT 1230 y PT 1231. Solo si encuentra la potencia exacta y que la velocidad esté en el rango mostrado en la tabla. Si la potencia que se requiere transmitir no se encuentra exacta en las páginas mencionadas del párrafo anterior, así como si la velocidad no esté en los rangos de la tabla, o desea conocer qué potencia soporta una Catarina con cierto número de dientes a una velocidad determinada para un número de cadena específico, es recomendable usar las páginas PT1233 a la PT1237. Okay, muchas gracias, ingeniero. Vean, con lo que acaba de leer el ingeniero, nos estamos viendo que el primer párrafo nos dice que podemos irnos a las tablas PT1230 y 1231 si nosotros no contamos con ninguna propuesta de ningún elemento, ni de cadena ni de Catarina, ¿sí? O también dice que, o si solamente si necesitáramos usar un solo tramo de cadena. Es lo que nos está diciendo este primer párrafo. Pero el segundo párrafo nos da varias opciones. Nos dice que si la potencia que se requiere transmitir no se encuentra exacta en las tablas PT1230 y 31, esa es una información, pues nos tendríamos que ir a la página 1233 y 1237. Pero también nos dice, si la velocidad también no la encontramos en esos rangos, pues también irnos a estas tablas 1233 y 1237. O dice, si ustedes desean conocer qué potencia soporta una Catarina con cierto número de dientes a una velocidad determinada, para un número de cadena específico, es recomendable usar estas páginas. ¿A dónde nos lleva Bueno, y vamos a leer el último, dice, si requiere usar más de un tramo de cadena también, si ustedes necesitan usar más de un tramo de cadena, para cualquier tamaño de cadena, usar estas páginas PT1233, PT1237. Pues vamos a ver, ingenieros, en nuestro caso ya tenemos una cadena, ¿sí? El procedimiento nos va a llevar a este párrafo, porque ya tenemos una cadena. Y lo que nos hace falta conocer de esta cadena en el paso 2 es saber qué potencia soporta. Si realmente un tramo de cadena número 60 soporta una potencia de 52 o una potencia de diseño de 52 caballos de fuerza, o cuántos tramos de cadena número 60 pueden soportar esa potencia junto con la Catarina que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, para ir a ese dato,
pues nada más voy a ir a la página PT1233 y PT1237, les voy a pedir que lo hagan ustedes también, pero nada más ubiquen que la referencia va a ser la potencia de diseño y la cadena que ya nos está pidiendo aquí el enunciado utilizar. Entonces voy a dejar de compartir ahorita este procedimiento y me voy a ir a las páginas que me pide el procedimiento en el catálogo. Si ustedes recuerdan, ingenieros, en el problema número 1 nos apoyamos, aquí ya me fui al último, ¿no? Nos apoyamos en el problema número 1 en las páginas PT1230 y PT1231. Ahorita voy a ubicar el catálogo en esas páginas. Aquí están las páginas que en el catálogo, pues nosotros en el problema 1 usamos, ¿vale? Aquí están. En esta página PT1230, ingenieros, como el enunciado nos dice, si encontrábamos aquí la potencia exacta, pues usábamos estas tablas, pero nosotros ya no podemos usar estas dos tablas, la PT1230 y 1231, porque ya tenemos un número de cadena. Estas dos tablas nos ayudaban a determinar el número de cadena, pero nosotros ya lo tenemos. Entonces, descartamos la PT1230 y 1231 tal y como nos dice el enunciado. Nos vamos a la página PT1232 y PT1233, que realmente es lo que nos dice el catálogo. Vayan a la página PT1233. Y en estas páginas, vean, la tabla cambia. ¿Cómo cambian las tablas que vamos a usar? Y lo que debemos hacer es que a partir de estas páginas, lo que vamos a hacer es que estas tablas que vienen aquí corresponden a un cierto número de cadena. Por decir, la tablita que está aquí arriba corresponde a una cadena número 40 y la página que está acá abajo corresponde a una cadena número 50. Los datos que manejan estas tablas aquí adentro, ingenieros, estos datos que están aquí adentro, son potencias que soportan las cadenas números 40, en este caso, a cierta velocidad, ¿sí? A cierta velocidad y también con ciertas catarinas, que es lo que nos da la primera columna, con catarinas con cierto número de dientes. Es aquí donde vamos a elegir el número de dientes de la catarina más chica en el paso número 2. Pero para poderla elegir necesitamos saber que esa catarina soporte la capacidad de potencia de 52 HP. Entonces, para poder usar estas tablas, primero vamos a ubicar la cadena que vamos a usar, que es la número 60. Entonces, aquí solamente habla de 40 y de 50. Me voy a la siguiente página. Y aquí en esta página, ingenieros, en esta página viene la cadena número 60. Y los datos que se manejan en esta página, vean, los datos, son potencias que debe soportar la cadena número 60 con cierta velocidad y también usando catarinas con cierto número de dientes. Entonces, la velocidad que debe tener nuestra catarina más pequeña, ¿de cuánto es, ingenieros? ¿Cuál es la velocidad que debe soportar nuestra catarina más chica? 720. 720. Buscamos esa velocidad en esta primer fila. Y si se dan cuenta, pues el valor no lo vamos a encontrar exacto. Está entre dos datos, entre 700 y 800 revoluciones por minuto. Lamentablemente vamos a tener que hacer aquí una interpolación para conocer qué potencia soporta la cadena número 60, pero bueno, aquí lo vamos a hacer de manera ahorita nada más les voy a mostrar esto rápido porque ya se nos acabó el tiempo, y quiero que se den cuenta que una cadena número 60, ahorita voy a tomar como referencia 700 revoluciones, a 700 revoluciones soporta 6.68 caballos de fuerza si usan una catarina de 9 dientes. ¿Sí? Ingeniero, ¿sí me explico? Es lo que nos está diciendo esta tabla. Una cadena número 60 a 700 revoluciones soporta 6.68 caballos de fuerza con una catarina de 9 dientes. Pero si ustedes quieren
soportar mayor capacidad de potencia, incrementen el número de dientes de la Catarina y vean qué pasa con la potencia, ingenieros. ¿Qué pasa con la potencia? ¿Qué sucede? Va soportando más. Va soportando más. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que aquí es donde vamos a comparar nuestra potencia de diseño. Vamos a ver si una cadena número 60 de un solo tramo soporta 52 caballos de fuerza, pero a 720 revoluciones por minuto. Quiere decir que el dato que vamos a tomar está entre el intervalo de 700 a 800, casi más pegado a 700. Vean las potencias que se manejan como máximas aquí, ingenieros. Se las voy a subrayar para ese intervalo de velocidad. Vean, ¿cuánto es la potencia máxima que soportamos para ese intervalo de velocidad? Es de 38 a 42 caballos de fuerza. ¿Y cuál es nuestra potencia de diseño? 52. 52. Si se dan cuenta, me está diciendo esto, ingenieros, que una cadena número 60 trabajando a 720 revoluciones por minuto no me soporta la potencia que yo necesito transmitir de 52 HP. ¿Sí me explico? La máxima que soportaría aquí, pues estaría rondando entre 38 HP a 42.9, pero es lo máximo. Y con una Catarina de 45 dientes. Quiere decir que una cadena número 60, un tramo, no soporta esa cantidad de potencia. ¿Sale? Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque lo demás es también largo para explicar. Nada más les comento, aquí vamos a iniciar. Les voy a pedir, por favor, que le den una leída al catálogo en la página PT 1229, en esta sección que les estoy subrayando, ingenieros. ¿Sale? Le den una leída a esa sección para que en la siguiente clase continuemos con el paso número 2. ¿Ok? Sí, profe. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco su atención a todos.